Hola a todas y a todos. Como les había anunciado, hoy vamos a hacer un repaso de la categoría dogmática de la culpabilidad. Recuerden que se vio la necesidad con los últimos trabajos de hacer esto, entonces vamos a reforzar un poco este tema. Ustedes cuentan con unos materiales en el aula virtual, les recomiendo que los estudien porque aquí vamos a hacer solo un repaso de lo básico acerca de la culpabilidad. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver algunos esquemas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la culpabilidad es la categoría más vulnerable. Y vamos a dar desde ahora una primera definición general que nos va a servir para entender de qué estamos hablando. Y piensen que la culpabilidad, si bien esto no hace parte, digamos, de la concepción original o del desarrollo histórico, sino lo que podemos utilizar ahora desde ciertas posturas, vamos a entender que la culpabilidad es una valoración jurídica de las condiciones personales y sociales en concreto de la persona. Para eso quiero que recuerden una cosa, ¿sí? Recuerden que la estructura de la teoría del delito básica tiene esa acción a la que se le va a analizar, esa acción o esa omisión, la conducta, a la que se le va a analizar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y luego punibilidad para algunas personas. Entonces, ustedes saben que tanto tipicidad como antijuridicidad conforman lo que se conoce como el injusto. El injusto tiene una característica muy importante que nos va a permitir a la vez entender de qué se trata esto de la culpabilidad, porque el injusto se refiere a todo el mundo en general. ¿Sí? El derecho penal, el código, hace generalizaciones. Dice el que haga esto y esto, ¿sí? La persona que actúa en legítima defensa si cumple tales y tales requisitos, pero la culpabilidad ya va a mirar a la persona en concreto, ¿sí? No es todas las personas por igual, sino Pedrito, María, José, Eduardo, Josefa, Martina, etcétera, etcétera. Y la culpabilidad entonces nos va a abrir un universo muy amplio. Es a veces triste que la culpabilidad, siendo de esos últimos elementos, se alcance a ver muy poco en las clases de derecho penal, y vamos a ver al final que también hay algunos motivos, digamos, políticos que pueden explicar esto, pero la culpabilidad en el litigio y en la academia también puede dar lugar a muchísimas discusiones. Es una categoría muy interesante que da lugar a la conexión del derecho penal con muchas otras áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque recordemos, vamos a entender culpabilidad como valoración jurídica de las condiciones personales y sociales en concreto. Y entonces allí, como pueden ver en la diapositiva, hay algo muy importante, y es que vamos a diferenciarla del principio de culpabilidad, ¿sí? Que ustedes ya han estudiado y que recuerden que tiene unos subprincipios como la prohibición de responsabilidad objetiva, el principio del acto, el principio de responsabilidad personal y la presunción de inocencia, que aunque es un poco más procesal, también se deriva de allí. Mientras que cuando vamos a hablar de culpabilidad como categoría del delito, que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a estar hablando entonces de la categoría del delito y no del principio de culpabilidad. No es que no tengan ninguna conexión. Si hacemos un rastreo histórico de ambas figuras, tanto del principio de culpabilidad como de la categoría, vamos a ver sus conexiones, pero a día de hoy, en la dogmática colombiana, vamos a tener que diferenciar siempre. Principio de culpabilidad, o sea, cuando decimos culpabilidad como principio, es principio de culpabilidad, y cuando hablamos de solo culpabilidad, estamos refiriéndonos a la categoría de la teoría del delito, culpabilidad. Que recuerden, cuando analizan un delito, primero analizan la tipicidad de la conducta, luego la antijuridicidad y luego la culpabilidad, para luego analizar otros factores de punibilidad y hacer la tasación de la pena. ¿Sí? En ese orden, que es, recuerden, muy importante. Bien, entonces, la culpabilidad va a tener una serie de elementos. Como estamos viendo aquí lo básico, me voy a referir a esos elementos básicos. Bueno, perdón, gracias a la diapositiva me acuerdo que vamos a ver algo antes, y es que tengan muy en cuenta que, como en toda la dogmática penal, hay unos elementos constitucionales que van a permear mucho el tema de la culpabilidad. No vamos a profundizar sobre esto porque, recuerden, estamos haciendo un repaso de lo básico y no quiero que este video sea muy largo. Quiero dejar unas ideas básicas muy claras para que ustedes ya puedan profundizar con los otros materiales del aula virtual. Pero tengan en cuenta estos artículos que aparecen en la diapositiva de la Constitución, que se van a relacionar directamente con este tema, como el artículo 1 y 16, que consagra la dignidad humana,
el artículo 13 cuando habla de la igualdad material, no igualdad formal, recuerden, igualdad material como ese trato diferente a lo diferente, la libertad de conciencia del artículo 18 y la presunción de inocencia, por supuesto, del artículo 29 de la Constitución. Y hay unas cosas entonces que la Constitución colombiana va a impedir frente a la culpabilidad como categoría. Es que no puede fundarse la culpabilidad de ese juicio de reproche personal, como muchos de ustedes y como muchos doctrinantes lo mencionan, ¿sí? El reproche que el derecho ya no hace a toda la generalidad de las personas, que lo hacen el injusto, sino a Pedrito, a María, a Josefa, en particular, de acuerdo a sus condiciones concretas. Un reproche, ¿por qué cometió el delito? ¿Sí? Más que por qué le reprochamos que lo haya cometido, si entendemos que sus condiciones personales nos permiten reprocharlo. Entonces, la Constitución nos impide, y eso ha sido, digamos, parte de los elementos de la culpabilidad en su historia, nos impide en nuestra Constitución del 91 que se funde en la prevención general positiva o negativa. Es decir, y en esto se incurren muchos errores, no podemos decir que alguien tiene que responder penalmente o que cumple con los requisitos de la culpabilidad o que es más culpable solamente porque haya una necesidad de la prevención general positiva o negativa, es decir, de la cohesión social o de la amenaza penal para evitar que las personas cometan delitos a través de la amenaza penal. Con esos fines de la pena trabaja el derecho penal, pero eso no se puede utilizar en la argumentación de la culpabilidad. Ténganlo muy en cuenta para el trabajo sobre los alegatos de conclusión que ustedes van a elaborar, porque sería un error que ustedes fundaran esos alegatos en términos de culpabilidad en la prevención general. Tampoco permite nuestra Constitución que se hable de la defensa social o de la sociedad para decir que una persona cumple o no con los requisitos de la culpabilidad. Tampoco la peligrosidad del sujeto. Sobre eso les recomiendo muchísimo el video de Zaffaroni, que lo dejé también en el aula virtual, donde ustedes pueden ver qué ha generado históricamente para la sociedad que a veces se vincula la culpabilidad con la peligrosidad del sujeto, pero nuestra Constitución no nos permite hacer esto. Y también hay algo importante y es que la culpabilidad como categoría de la teoría del delito en Colombia, a menos que se haga una reforma constitucional, no podría desaparecer por todos los artículos en los que les dije se fundamentaba. Hay un tema que solo lo estoy poniendo aquí en la diapositiva para que lo tengan en cuenta, pero que lo encuentran más en los documentos, que es la evolución del concepto. Se habla sobre todo de tres momentos del concepto de la culpabilidad: el concepto psicológico, psicológico normativo y normativo finalista. Eso tiene una gran historia y es muy enriquecedor, pero nos volvería este video sumamente largo y mucho más complejo. Entonces vamos a saltarlo, solo lo quería señalar y llegar a lo que estamos viviendo hoy, que hablamos de un concepto normativizado de culpabilidad. En esto tiene mucha influencia y eso me parece importante en términos prácticos. Recordar que en las escuelas iniciales, en la escuela clásica, por ejemplo, en la culpabilidad se analizaba el dolo y la culpa. Como ustedes saben muy bien y no deben olvidar, y no vayan a cometer este error, por favor, que algunas personas todavía cometen, el dolo y la culpa, de acuerdo a la normativa colombiana, en la actualidad no se analiza en la culpabilidad, sino en la tipicidad. ¿Sí? Cuando estamos analizando elementos de la tipicidad, vamos a los elementos subjetivos del tipo penal y básicamente allí encontramos dolo, culpa, preterintención y otros elementos especiales. Pero antes, en el inicio de la categoría culpabilidad, sí se analizaba allí. Entonces, esto y otras transformaciones históricas hacen que se hable de una normativización de la culpabilidad. Vamos a entender esto mejor cuando veamos cómo nuestro artículo 32 del Código Penal define algunos de los elementos de la culpabilidad. Y entonces empecemos ya con lo que tiene que ver directamente con este tema, y es los elementos de la culpabilidad. Esto ustedes lo saben desde cursos anteriores, pero recordemos, hay básicamente 4 elementos, unos que se han denominado formales y otros materiales. Dentro de los formales tenemos primero la imputabilidad, que la persona sea imputable. Eso es lo mismo decir que no incurre en una de las causales de inimputabilidad del artículo 33, que ya vamos a recordar. Segundo, el conocimiento, que realmente en Colombia, más que un conocimiento efectivo, es la posibilidad del conocimiento de la antijuricidad, lo que también se conoce como el elemento de la conciencia de la ilicitud. La ausencia de causas de exculpación o de no culpabilidad, que también lo vamos a recordar. Y finalmente en lo material,
la exigibilidad de otra conducta o el poder actuar de otro modo, que también lo vamos a discutir. Entonces, vamos a ir desarrollando uno a uno, recordándoles que no estamos entrando ni en el desarrollo histórico de cada uno de estos elementos, ni en las múltiples discusiones dogmáticas y jurisprudenciales que en cada uno de estos temas hay, sino yendo a lo más concreto y que les puede servir para tener claridad en el esquema de análisis de la teoría del delito en Colombia. El primer elemento, entonces, el de la inimputabilidad. Voy a cerrar un momento las diapositivas. Cuando decimos que la persona tiene que ser imputable, entonces nos vamos al artículo 33 del código. Revísenlo, por favor. Recuerden que deben tener su código a la mano, hacer anotaciones. En el artículo 33, no lo voy a leer porque ustedes lo tienen allí, pero en el artículo 33 de la inimputabilidad, tenemos los casos en donde no hay imputabilidad. Eso quiere decir que cuando alguno de los casos que hay regulados en el artículo 33 del Código Penal se presenten, no se dará el primer requisito de la culpabilidad y por lo tanto podremos decir que aunque la conducta de fulanito sea típica y antijurídica, no es culpable porque carece de imputabilidad, de acuerdo a la causal que ustedes encuentren del artículo 33 que se presenta en el caso específico. Y entonces, obviamente, no podrá haber una condena y la decisión judicial tendrá que ser la de la absolución. Hay unos requisitos que ya hemos visto mucho, por eso solo los voy a enunciar y a mostrarles algunas diapositivas con algunos elementos para profundizar sobre la inimputabilidad. En primer lugar, se dice que es inimputable en Colombia quien no tenga la capacidad de comprender la ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Esa es la definición general de lo que significa inimputabilidad en Colombia, que se relaciona, por supuesto, con lo que es la culpabilidad. Y luego tenemos las causales que trae el código. La primera sería por inmadurez psicológica. El código nos habla de inmadurez psicológica y muchas veces entendemos que esto es ser menor de 18 años. ¿Por qué? Porque hay una presunción legal, no del Código Penal, sino de otras normas del ordenamiento, que nos indica que en Colombia toda persona que tenga menos de 18 años, aunque le falte un día para cumplir los 18, va a ser, a efectos del Código Penal, inimputable. Estas personas, recuerden, no quiere decir que el derecho penal no haga nada en esos casos en que ellos cometan o ellas un delito, sino que van al sistema de responsabilidad penal adolescente. El sistema de responsabilidad penal adolescente tiene otro sistema, otras regulaciones, y allí no hay una condena, no hay una sanción penal, sino que se toman unas medidas de seguridad. Bien, pero eso hace parte de otros temas también muy interesantes y que quizá vamos a ver en una de las últimas clases. Pero esto no quiere decir que el código esté excluyendo casos donde la persona tenga una inmadurez psicológica y se logre comprobar con la libertad probatoria que hay en derecho penal a través de otros medios, aunque sea mayor de 18 años. ¿Sí? Digamos, lo común es, miramos, tiene más o menos de 18 años, tiene más de 18, bien, para el derecho penal seguimos trabajando con él, es imputable. Si tiene menos de 18, pasamos al sistema de responsabilidad penal adolescente. El segundo elemento que nos trae el código es el trastorno mental, y aquí voy a compartirles de nuevo las diapositivas, porque si bien este es un tema muy amplio y que a veces se profundiza y se debe profundizar sobre todo en psiquiatría forense, hay unos elementos básicos. Aquí están viendo ustedes una diapositiva de el principal marco normativo de la regulación de la enfermedad mental en Colombia, simplemente para que lo vean, y remito a un libro de Juan Alberto Sotomayor Acosta sobre el tema que es muy importante, a pesar de que es de 1996, tiene absoluta vigencia. Hay algo importante y es que ustedes deben mirar los artículos 70 y 71, porque cuando una persona tiene un trastorno mental permanente o transitorio que le impida comprender la realidad y por ende que lo haga inimputable, no quiere decir que el derecho penal no haga nada. Hay una regulación diferente. Solamente que no va a tener el requisito culpabilidad y por ende vamos a pasar, así como con los adolescentes, así como en el sistema de responsabilidad penal adolescente, a otro sistema, que es el sistema de los inimputables por trastorno mental. Entonces, ¿de qué tipo de trastorno mental estamos hablando?
Estamos hablando de un trastorno mental que puede ser permanente o no, ¿sí? La persona puede que solo lo tenga por algunos momentos, pero que en el momento de cometer la conducta delictiva le impida a la persona comprender lo que está haciendo. Y en esto recordemos la idea general de la culpabilidad. En la culpabilidad lo que hacemos es mirar, esa persona que cometió ese hecho típico y antijurídico, entonces ese trastorno mental hace que la persona no pueda comprender lo que está sucediendo. Por eso casi siempre el tipo de trastorno mental, que no es cualquier trastorno mental, se va a relacionar con estados psicóticos, ¿sí? Cualquier trastorno que haga que la persona no comprenda la realidad. Por ejemplo, si yo les dijera que en este momento, aquí encima de este muñequito, hay un duende verde, ¿sí? Que me está diciendo qué les debo decir a ustedes sobre la clase. Si yo les digo eso y les digo cierto, así como ustedes ven lo que él acaba de decir, el duende, ustedes podrían decir, bueno, no sabemos qué le pasa a la profe, pero claramente, sí, está actuando por fuera de la realidad, no está siendo consciente de la realidad. Puede que eso se deba a un trastorno mental permanente, quizá una esquizofrenia, transitorio, una crisis psicótica por algún motivo, y que ese motivo sea un tumor, o sea la ingestión de alguna droga, etcétera. Sin importar eso, lo claro ahí es que la persona no está siendo consciente de la realidad. Y por ende, en ese momento lo que yo haga no va a ser culpable porque yo estoy actuando con una causal de inimputabilidad. Ahí es importante que ustedes tengan en cuenta, y este es un tema también que se debe profundizar, que cuando la persona induce a propósito un estado de trastorno mental para tratar de salvarse de la pena, en este caso no se le vale. Por ejemplo, imagínense que yo digo quiero matar a alguien, pero quiero ser inimputable, entonces me voy a tomar un ácido para estar alucinando en el momento en que mate a esa persona y voy a estar tratando de acordarme que eso es lo que voy a hacer. En ese caso, obviamente, aunque yo esté alucinando y en términos generales tenga un trastorno que me impide ese reconocimiento de la realidad, sí voy a responder penalmente porque yo misma causé ese trastorno con la intención de, digamos, encubrir esa culpabilidad. Pero cuando sucede por otros motivos, no porque sea algo predeterminado, sí lo vamos a tener en cuenta para excluir la culpabilidad. Bien, entonces les compartiré pantalla un momento para que vean una sentencia muy importante, unas sentencias muy importantes sobre este tema, en el tema de la inimputabilidad. Se las dejo simplemente como referencia para que las puedan consultar luego o cuando vean el video le hagan pausa y lo puedan leer. Pero no nos vamos a detener en esto en este momento. Estos son algunos materiales para que ustedes profundicen un poco el tema de la enfermedad mental, que es un tema muy amplio que se debe profundizar en psiquiatría forense, porque allí hay múltiples conocimientos que no son del derecho, que vienen de otras ciencias, y por supuesto en un proceso, si ustedes se encuentran con esto, deben buscar asesoría por parte de profesionales de psiquiatría o de psicología jurídica que conozcan muy bien qué enfermedades mentales, de qué tipo pueden generar o no inimputabilidad. Recuerden, no toda enfermedad mental genera inimputabilidad. Por ejemplo, si alguien tiene depresión, pero esa depresión no le ha causado un estado psicótico, la depresión no hace que la persona no sea consciente de la realidad y por ende sí va a responder penalmente. A menos que se demuestre que estaba en un estado psicótico causado por esa depresión o por los medicamentos que consume para esa depresión y eso le haya causado ese estado de desconexión con la realidad, en donde sí sería inimputable. El otro elemento, aquí dejo una sentencia que es importante que consulten, es la diversidad sociocultural. Es una sentencia de la Corte Constitucional. La diversidad sociocultural, recuérdenlo porque cometer este error es muy grave, no se refiere a que si una persona pertenece, por ejemplo en Colombia, a una comunidad indígena, el derecho penal no le pueda ser aplicable. Eso es diferente al tema de la jurisdicción. Las comunidades indígenas en Colombia tienen su propia jurisdicción indígena y cuando cometen delitos dentro del ámbito de su jurisdicción son juzgadas por la jurisdicción indígena. Eso no quiere decir que cuando están en el ámbito de la jurisdicción ordinaria no se les aplique el derecho penal por ser inimputables. Las personas que pertenecen a comunidades indígenas son perfectamente imputables, a menos que esa conducta se deba, como dice el código, a diversidad sociocultural. Una diversidad sociocultural que, ¿qué hace? Como dice el código antes,
impide determinarse de acuerdo con la comprensión de la norma. No es que nuestro código diga algo semejante a que las personas pertenecientes a comunidades indígenas o cualquier grupo con diversidad, una diversidad sociocultural específica, no puedan comprender nuestro derecho. Claro que lo comprenden como cualquier otra persona. Sin embargo, lo que establece el código aquí, reconociendo esa diversidad cultural que hay en Colombia, es que hay personas que al pertenecer a otra cultura, aunque entiendan la normatividad ordinaria, no pueden comportarse de acuerdo a ella porque va en contra de su cultura. ¿Sí? Es algo que es totalmente contrario a su cultura y si la Constitución respeta esa cultura, debe respetar también esa diferencia y entonces a esa persona no le haríamos el juicio de reproche, no le exigiríamos que se comporte de acuerdo a nuestro ordenamiento si su diversidad sociocultural le impide comportarse de esa manera. No comprenderlo, sino determinarse de acuerdo a ello. Por eso este artículo, esta causal de inimputabilidad, no es solo aplicable a personas de comunidades indígenas. Si se logra probar que una persona hace parte de un grupo socioculturalmente diverso, el que sea, y eso se puede probar con peritos antropólogos, y esa pertenencia a ese grupo le hace actuar de otro modo, siempre y cuando, digamos, sean modos que no van en contra de la Constitución, pues entonces sería una persona inimputable en los términos del Código Penal colombiano. Este elemento es bien importante en Colombia porque además es muy original, no es una copia de otros ordenamientos, es parte de nuestro derecho propio. No del derecho propio de las comunidades indígenas, sino de una construcción mestiza del derecho penal colombiano. Y el tercer elemento, comparto de nuevo en la diapositiva, que habíamos analizado antes, tiene que ver con la ausencia de causas de exculpación. Perdón, me estoy adelantando. Antes teníamos la conciencia de la ilicitud. La conciencia de la ilicitud, sin embargo, también la tenemos consagrada en el artículo 32. En el artículo 32, si ustedes acuden al numeral 11, inciso segundo, se dice lo siguiente. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Este artículo, entonces, aunque esté ubicado en el artículo 32 de ausencia de responsabilidad, es muy importante porque nos está hablando de la ausencia de responsabilidad cuando no hay culpabilidad, porque no se da ese segundo elemento, que es la conciencia de la antijuridicidad o conciencia de la ilicitud que pusimos antes en una de las diapositivas. Entonces, por eso les decía que en Colombia es una conciencia potencial. No es que la persona tenga que saber que algo es delito en Colombia, sino que tiene que estar en posibilidad de saberlo. Les voy a volver a leer el código para que entiendan y que entiendan que a esto es a lo que nos referíamos cuando decíamos que la categoría culpabilidad se ha normativizado. No responde tanto a un análisis real en algunos casos, sino a un análisis normativo. Y en Colombia, en la norma del artículo 32, numeral 11, inciso segundo. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, también mencionada como conciencia de la ilicitud, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto, es decir, que la persona tenga la oportunidad de saber que eso está prohibido en Colombia. Por eso ténganlo en cuenta, ustedes como estudiantes de Derecho no van a poder argumentar que no conocían una norma para decir que son inimputables, ¿sí? Porque como estudiantes de Derecho, obviamente tienen la oportunidad en términos razonables de conocer qué está prohibido y qué no en Colombia. Entonces eso realmente va a excluir la culpabilidad en casos muy extremos. Cuando alguien vive en unas condiciones, por ejemplo, de un aislamiento social tan elevado que impide, perdón, un segundo, no había puesto en silencio el celular y me estaba desconcentrando. Entonces, cuando la persona está en unas condiciones tan extremas de aislamiento, por ejemplo, que realmente no logra saber qué está prohibido y qué no en Colombia. Piensen en un campesino de una región muy apartada, donde no tiene radio, no tiene televisión, ¿sí? Y alguna práctica que no era prohibida antes y se prohíbe hace poco, no sabe de esa prohibición y comete esa infracción. En ese caso, no habría conciencia de la ilicitud y por ende no habría culpabilidad y por ende la persona sería absuelta.
pero por la regulación que trae nuestro código y que ya leímos, serán casos realmente muy extremos. Vamos a seguir mirando entonces esos requisitos. Y ahora sí pasamos a el tercer requisito de los que enunciamos, que es la ausencia de causas de exculpación o de no culpabilidad. Y allí vamos a analizar entonces algunos de los numerales del artículo 32. Recuerden que el artículo 32 del Código Penal habla de ausencia de responsabilidad y hay allí causales que excluyen la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que son las que nos interesan en este momento. Todos los numerales del artículo 32 que eliminan la culpabilidad lo van a hacer por los motivos que están viendo en la diapositiva. Por una presión psíquica que sufre la gente, por una ausencia de una actitud hostil hacia el ordenamiento, por una ausencia de prohibición de la acción o por una notable disminución del contenido de la culpabilidad. Vamos a ver esto en el código. Entonces, abran el artículo 32 y estos que están aquí señalados son los numerales que más nos van a interesar en tema de culpabilidad. El numeral séptimo, como ustedes saben, del artículo 32 consagra el estado de necesidad. Aquí no se vayan a confundir. Recuerden que hay dos tipos de estados de necesidad. El justificante, que lo que excluye es la antijuridicidad, y el exculpante, que sí va a excluir la culpabilidad. No voy a volver sobre este tema porque ese es otro tema, el tema de estado de necesidad, pero voy a recordar lo básico. Cuando hay un estado de necesidad, ¿sí? Cuando la persona protege un derecho propio ajeno de un peligro, no de una agresión, que recuerden que es su legítima defensa, sino de un peligro actual o inminente, entonces, en ese caso, si los bienes jurídicos en juego, el bien jurídico que se va a lesionar y el que se está protegiendo, el que se protege es mayor, es superior al que se va a lesionar, el estado de necesidad es justificante. Y eso lo analizamos en antijuridicidad. Pero en cambio, si los bienes jurídicos en juego son iguales, por ejemplo, la vida y la vida, o son imponderables, por ejemplo, la vida y la dignidad humana, o la vida de una persona y la vida de 1000, ¿sí? No se puede decir que uno valga más que el otro, son iguales o no podemos hacer ese equilibrio. Entonces, el estado de necesidad que se presente, si se dan todos los requisitos del estado de necesidad, no va a ser justificante, sino exculpante. Es decir, la conducta será típica y antijurídica, pero no será culpable. El otro que está en el numeral octavo es la insuperable coacción ajena. Cuando una persona coacciona a otra de una manera tal que le impide a la persona que va a actuar un actuar libre, no le podemos exigir otra conducta y por ende la persona no es culpable. Ejemplo, alguien me está apuntando con un revólver y me dice o se roba ese celular o la mato. Claramente, pues yo me tengo que robar el celular. Entonces, mi conducta no va a ser reprochable, ¿sí? Aunque mi conducta sea típica y antijurídica, a mí personalmente no me la va a reprochar el derecho penal porque yo estaba actuando por una coacción ajena insuperable. Lo mismo cuando hay un miedo insuperable, y allí toda la discusión está en, bueno, cuándo el miedo es superable y cuándo no. Y allí también la psiquiatría y la psicología es la ciencia auxiliar que nos va a ayudar a entender cuándo un miedo hace que una persona pueda tomar una decisión y cuándo no. Piensen, por ejemplo, en algunas fobias. Puede que si una persona tiene una fobia comprobada, no sé, las cucarachas, le sea imposible no saltar, pegar un grito y saltar cuando ve una cucaracha, y puede que en ese salto golpee a alguien, ¿sí? Allá habría un miedo insuperable, les estoy poniendo un caso un poco ridículo, pero es para que me entiendan a qué se está refiriendo el código. Y finalmente en el numeral 11 tenemos el error de prohibición, el error invencible de la licitud de la conducta. Recuerden que si es vencible se atenúa la pena, pero si es invencible excluimos la culpabilidad. Y este es el típico caso que ponen o el que pusimos antes, una persona que desconoce y no hay manera, es un error invencible, que cree que su conducta está permitida cuando no es así. ¿Sí? Alguien que está totalmente convencido de que no está cometiendo un delito, de que eso está legalmente permitido en Colombia y nos logra probar que era un error invencible. En ese caso también entonces excluimos la culpabilidad. Antes de esta reflexión final, nos falta un elemento muy importante, el elemento que se conoce como elemento material y que solemos enunciar como la exigibilidad de otra conducta, que realmente es un elemento que nos puede resumir toda la esencia de la culpabilidad, pero es donde están también las mayores discusiones. Si ustedes ven el resto de materiales del aula virtual, van a entender un poco mejor a qué discusiones me refiero. Entonces, cuando el código dice exigibilidad de otra conducta, volvamos a lo que estábamos diciendo al principio. Tenemos que el Estado
analiza una serie de categorías para poder decir, vamos a condenar penalmente a esta persona. Recuerden que estamos hablando de la libertad y otros derechos de las personas que se van a ver menoscabados si encontramos que es culpable de un delito. Entonces tenemos el injusto, unas condiciones aplicables a todo el mundo para poder imponer una pena, y luego cuando pasamos a la culpabilidad, tenemos ya unos elementos de la persona en concreto. Tenemos que estudiar la vida de esa persona, sus condiciones mentales, ¿sí? Sus condiciones de su historia, de qué comprende y qué no, qué posibilidades de acceso a la norma ha tenido. Todo eso son condiciones personales, con la historia de vida de la persona que ha cometido la conducta delictiva, o la conducta típica y antijurídica más bien, porque no será delictiva si no es culpable. Entonces, es aquí cuando llegamos a el punto de pensar, a esa persona en concreto, el derecho le puede exigir que haya actuado de otro modo y por ende le puede imponer una pena, o por sus circunstancias particulares no puede hacerse esto. Y allí hablamos de unas eximentes incompletas que analizamos también cuando vimos la tasación de la pena. Estamos hablando, por ejemplo, del artículo 56, de realizar la conducta bajo influencia de profunda situación de marginalidad. En este caso la persona sí es culpable, pero se le va a atenuar la pena precisamente porque el derecho entiende que es menos culpable. Lo mismo en el artículo 57, otra eximente incompleta, que es la ira o intenso dolor. Cuando alguien actúa con ira e intenso dolor, la pena se disminuye porque se entiende que hay menos culpabilidad. Pero hay casos que son tan extremos, por ejemplo, de marginalidad, que no van a llevar a una eximiente incompleta a disminuir la pena, sino que realmente van a hacer que podamos argumentar que la persona no le es exigible actuar de otro modo, que era imposible para esa persona en esas condiciones particulares actuar de otro modo. Y aquí viene una discusión muy importante, porque casi no se aplica la culpabilidad. Y piensen también, y nos vamos a devolver aquí a lo que es la teoría del contrato social, que aunque ustedes saben que es un mito, es fundacional en términos del Estado de Derecho. Si se supone que los ciudadanos y las ciudadanas entregamos nuestra libertad y le entregamos la posibilidad al Estado de castigarnos, inclusive privándonos de nuestra libertad, de nuestros derechos y en los estados que admiten la pena de muerte, de la propia vida, eso lo hacemos supuestamente porque el Estado nos brinda un montón de cosas maravillosas, ¿sí? Porque el Estado, sí, nos hace carreteras, nos organiza, en época de pandemia nos dice cómo debemos actuar, nos protege, etcétera, etcétera, pero también porque el Estado nos va a ayudar en la salud, en la educación, etcétera, etcétera. Todas las prestaciones propias de un Estado. Se supone que todos los beneficios que tiene el asociarse en un Estado con esa idea del contrato social es lo que hace que nosotros cedamos en nuestras libertades y derechos y que el Estado pueda luego decidir si castigarnos. Esta es la idea que hay en el fondo de la culpabilidad. Lo que el derecho penal hace cuando llega a la culpabilidad es decir, bueno, si esta persona cometió este delito que ya ubicamos en la tipicidad, con tales agravantes, no había ninguna norma que lo permitiera, se lesiona el bien jurídico. Pero miremos, a esa persona sí le podemos reprochar lo que hizo como para imponerle una pena. Y entonces allí algunos dicen, bueno, es que la culpabilidad llevada a los extremos de esa comprensión tendría que decir si el Estado, en la medida en que el Estado le ofrece a la persona, le puede exigir. Pero imagínense ustedes que quien ha cometido el delito es una persona, como muchas en Colombia y en muchos estados, que nunca ha recibido educación ni salud, que probablemente vive en condiciones de abandono emocional en su familia, porque el ICBF no hizo lo que legalmente tendría que hacer y, por ejemplo, es una persona que vivió en una familia donde sufrió múltiples maltratos, quizá abusos también de todo tipo, y luego creció, no pudo acceder a educación, no puede acceder a un salario digno, está desempleada, etcétera, etcétera. O sea, no les estoy hablando de otro mundo, estamos hablando de lo que viven muchísimas personas en Colombia día a día. El Estado les podrá exigir a esas personas que cumplan con la ley en los términos en que estamos hablando. Y entonces, si fuéramos a ese extremo, realmente muchísimos, créanme, muchísimos de los delitos por los que hoy hay muchas personas privadas de la libertad no podrían estar allí porque no serían culpables. Sin embargo, el código y esa tendencia a normativizar la culpabilidad lo que hacen es quedarse en los requisitos formales y no mirar ese asunto de fondo. Por eso, digamos, quiero cerrar esta clase sobre la culpabilidad, que es una categoría que, bien trabajada, permite
unas argumentaciones muy importantes y que ustedes van a poder usar en el ejercicio de los alegatos de conclusión que vamos a realizar para trabajo final. Quiero cerrar esto con una reflexión de Hassemer, de este penalista tan reconocido, y es esta frase, la voy a leer: no existe un conocimiento suficiente para justificar el juicio de que un ser humano pudo actuar de otro modo en la situación en la que cometió el hecho. Si se recuerda el concepto bien fundamentado y adicionalmente restrictivo de la verdad procesal, y se añaden las distorsiones institucionales que se proyectan sobre la averiguación de la verdad en los procesos penales reales, hasta llegar a la práctica de los acuerdos entre acusación y defensa, previos al juicio oral, en cuanto forma de bloqueo sistemático de esa búsqueda de la verdad, se hace evidente que la posibilidad de la constatación de un poder actuar de otro modo, recuerden ese elemento, poder actuar de otro modo, situacional, o sea, en la situación concreta, es una mentira vital de los penalistas, una mentira que ellos son los primeros en creer. Como ustedes saben, yo soy abolicionista, así que no me creo estas mentiras, pero sí creo que es una mentira, no porque no pueda ser una verdad. Es decir, un derecho penal mínimo, un derecho penal sumamente garantista, podría realmente en cada caso, con ayuda de peritos antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos, determinar, probar si la persona por su contexto social, su contexto de vida, su historia de vida, ha tenido las oportunidades que un Estado debe ofrecerle a las personas como para que luego le haga un reproche. Sin embargo, eso haría que casi nadie fuese a prisión o que solo fueran a prisión las personas que nunca van a prisión, que son las personas con mayores accesos económicos y a distintos poderes. Entonces eso, digamos, pondría patas arriba todo lo que es el sistema penal real. Por eso, digamos, creo en lo que dice Hassemer, que es una ilusión en el discurso para decir que sí, que a la persona sí se le podía reprochar su conducta, cosa que en algunos casos sí se da, pero no en muchos, más en realidades como las nuestras. Entonces les dejo esa reflexión, espero que les hayan quedado claros los elementos básicos como una ayuda para la resolución de casos en el desarrollo del esquema de la teoría del delito. Muchas gracias y no olviden consultar los otros materiales del aula virtual.